Presidente, la verdad es que a mí me apena que casi la primera sesión que tenemos después de aquella de diciembre, en la que se debatió la cuestión del voto, en el medio estuvo la del presupuesto nada más, estemos de nuevo, según a mi criterio, llevando adelante uno de estos procedimientos que todos decimos que son así porque no pueden ser de otra manera y porque todos ya estamos acostumbrados y que todos sabemos que están mal y que se están llevando adelante mal. Pero tal vez porque esta vez tiene menos repercusión mediática y no está la televisión, todos tratamos, la mayoría, no todos, digamos, de aparentar como que estamos haciendo algo que es así, porque la costumbre indica que es así. A mí me llamó poderosamente la atención, desde la primera vez que comencé a hablar con diputados y diputadas, amigas, compañeros, que no dudo de su buena fe y de su capacidad política, a plantearles que estaba mal esto de primero hacer un acuerdo y después llevar adelante los procedimientos formales para la designación, en este caso de la Defensoría y del resto de los organismos, que me dijeran, es así, fue siempre así, no se puede hacer de otra manera. Incluso, bueno, porque la Constitución y la ley dicen que tienen que ser así. La verdad que la Constitución y la ley lo que dicen, establecen una mayoría. Y cuando se establece una mayoría especial para una designación de este tipo, se está hablando de una democracia deliberativa y de consenso. Y creer que la deliberación y el consenso es lo mismo que la negociación y el acuerdo es no entender nada de los peligros que atañen a la democracia cuando se cambia la deliberación y el consenso por la negociación y el acuerdo. En la búsqueda del consenso, la deliberación es pública, es transparente, se pesan los antecedentes, se pesan los proyectos, como decía el diputado preopinante, y se llega a un consenso en el que evidentemente las mayorías van a tener su juego y van a tener su peso, pero es un consenso en base a una discusión abierta y transparente, lo más abierta y transparente que se puede frente a la esfera pública. Cuando primero se hace un acuerdo a partir de una negociación, donde en lugar de defender ideologías y proyectos, defendemos negocios, intereses políticos, sin duda, no estoy hablando de intereses económicos ni mucho menos, intereses partidarios y sectoriales, estamos dándole vuelta al proceso que establece la democracia para llegar a los consensos. Y entonces es ahí cuando primero se decide quiénes van a ser y después se desata un proceso formal donde todos los involucrados saben que están participando de una farsa solamente para que sea visto que se están cumpliendo con los determinados procesos, con las determinadas legalidades, siempre en el límite, siempre en un límite que hace que las ONGs estén habilitadas legalmente para participar, pero que no puedan participar por falta de tiempo, por falta de espacio, porque los currículums no estaban colgados como debían estar, que las formalidades se cumplan en el límite, y con eso nos encontramos, por ejemplo, con que el aval que tienen que dar los diputados y diputadas a determinados candidatos, esta vez diputados hayan avalado a varios, sin especificar y sin fundamentar nunca por qué avalaban a tal o cual. En el caso de las defensorías adjuntas, donde se supone que tienen un rol específico y por lo tanto tienen que tener capacidades específicas, de todas maneras cuando se avaló nunca se dijo si era para una defensoría específica o no, con lo cual no se sabe si las capacidades de ese postulante van a tener que ver con la defensoría en la cual pueda estar o no estar. La verdad es que cuando se parte de un acuerdo político y se lleva adelante después el proceso y se deja de lado la escenificación de la democracia, que es tan importante y de la que tanto se habló en esa catarsis colectiva de diciembre pasado, que parece ahora que fuera tan lejos y que sin embargo estábamos hablando de lo mismo, de si está bien o mal hacer lo que hacemos, por más que lo hagamos, cuando se dejan de lado esa necesaria escenificación, se está haciendo lo que un filósofo griego Castoriadis llamaba la política entre bambalinas, que es tal vez uno de los mayores peligros para la democracia, la construcción de un poder real que actúa al lado del poder formal. Y mientras todos los que no participamos del poder real tenemos que conformarnos con ver de qué manera podemos expresar nuestras opiniones en las formalidades del poder, hay otro lugar donde se discuten estas cosas. Y yo sé que la Constitución y la ley dicen que la Defensoría tenga que estar en manos de la oposición. Sé también que en este recinto, cuando se discutió la designación del 2003, la única diputada que sostuvo
que no tenía por qué estar en manos de la oposición fue la diputada Juliana Marino, que decía que si la sociedad votaba mayoritariamente un proyecto político, la Defensoría tenía también que adecuarse a defender esos intereses que la sociedad había votado. Sin embargo, la mayoría de los diputados y diputadas acordaron o coincidieron en que la Defensoría del Pueblo, por su rol de defensa de los intereses de los ciudadanos, muchas veces teniendo que hacerlo frente a falencias del Estado y del Poder Ejecutivo, tenía que estar en manos de la oposición. Y sin hablar y sin querer por esto hablar sobre las cualidades de las personas que están en este momento siendo postuladas, ni de las gestiones que llevaron adelante y que en muchos casos hay que valorar. No puede dejar de llamar la atención que en el año 2003 la misma persona que está siendo postulada hoy como representante de la oposición haya sido postulada por el diputado Santiago de Estrada, que ya había sido electo por el macrismo. Entonces, yo no creo que tenga que ser de la oposición, pero sí habla de la falta de discusión de un proyecto político y de para qué está la Defensoría y de qué intereses tiene que defender la Defensoría, que pueda ser la misma persona postulada en dos periodos diferentes como representante de la oposición cuando el oficialismo cambió de signo político en la ciudad. La verdad, señor presidente, que yo creo que esto que estamos votando hoy, este enorme paquete ómnibus de cargos que son tremendamente importantes para el funcionamiento de la ciudad y para la defensa de los derechos de los ciudadanos en la ciudad, entraña tres peligros a mi juicio. Un peligro general, como decía recién, que tiene que ver con la democracia deliberativa y con la búsqueda de consensos. Esta política de cambiar la deliberación y el consenso por la negociación y el acuerdo y dejar en las formalidades de la democracia cómo justificar esos acuerdos que se tomaron previamente. Pero entraña también un peligro sin duda para los órganos que estamos votando y que basan su legitimidad en la sociedad. Porque en particular la Defensoría del Pueblo, para conservar su autonomía, para cumplir estrictamente su rol de puente entre la sociedad y el Estado, ha construido durante estos años, y lo ha construido con mucha fuerza y muy legítimamente, lazos con la sociedad civil que podían haber sido aceitados más todavía en este proceso de elección. Y no había ninguna razón para quitarle esa legitimidad a quienes hoy van a ser electos, porque se podría haber llevado adelante este proceso con la mayor transparencia, con la mayor búsqueda de legitimidad, y esto no quiere decir que no hubieran sido electos los mismos candidatos. Se les está negando a esos candidatos la posibilidad de ser electos en una decisión transparente, donde los tiempos y los plazos se cumplían, donde las organizaciones de la sociedad civil pudieran participar. Y creo también, presidente, termino con esto, que este es también un gran peligro para nosotros y para nuestra relación con la sociedad. Y en esto vuelvo a que no puede ser que ya sea tan lejano para nosotros todo lo que dijimos en aquella sesión de mediados de diciembre. La verdad, señor presidente, es que nosotros sabemos, todos sabemos, que estamos participando hoy de una farsa donde ya sabemos hace varios meses quiénes van a ser electos. Lo sabemos mucho antes de que se disparara todo el proceso de audiencia pública y de impugnación. Y entonces cuando algunos diputados dicen, bueno, ¿y por qué no se presentaron otros sería mejor? ¿Y cómo se van a presentar otros si todo el mundo sabe que ya está acordado y que no hay manera de, por más que se presenten otros, puedan ser electos? ¿Y cómo se van a presentar otros si todo el mundo sabe que lo que sucede aquí adentro no depende de las calidades y de las cualidades de quienes se presenten? Porque también podría haber sido que algunos de los que hoy están postulados y que seguramente tienen las mejores cualidades para los cargos a los que están aspirando, no fuera electo porque por alguna razón su fuerza política no participaba de este acuerdo. Usted sabe, presidente, también como sé yo y como sabemos todos los que estamos sentados aquí hoy, que si se está votando este paquete colectivo es porque hasta se desconfían los diputados entre ellos de que se vayan a cumplir los acuerdos políticos. Entonces, la verdad es que cuando no queremos mentirle a la sociedad, empecemos por no mentirnos entre nosotros. Lo que estamos haciendo hoy no es un proceso de deliberación y de consenso para elegir a los mejores representantes para órganos de control del Poder Ejecutivo, para órganos de defensa de la sociedad civil y de relación entre la sociedad civil y el Estado. Lo que estamos haciendo hoy es repartir cargos políticos entre diferentes fuerzas políticas. Y hay un discurso perverso que tiene que ver con esto y que algo recién mencionó el diputado Ures, y es decir que los que nos oponemos es porque no participamos de los acuerdos. Mire, yo le quiero decir, señor presidente, que efectivamente me opongo y efectivamente no participé de ningún acuerdo. Y generalmente suele suceder que los que nos guardamos la libertad de oponernos a lo que nos interesa oponernos, no participamos de los acuerdos.
También le quiero decir que hace no tanto que estoy en política, pero aprendí rápido que no hace falta tanto para participar de los acuerdos. Ni siquiera hace falta tener muchos votos ni pertenecer a un partido mayoritario. Hace falta saber qué decir y qué callar. Hace falta saber qué apoyar y qué no apoyar. Y con eso uno ya está en la mesa de los acuerdos. Entonces, la verdad, señor presidente, que también otra de las cosas que me han dicho amigos y compañeros en estos días es la posición va a ser solamente testimonial porque ya está acordado y no sirve para nada. Es probable. Yo creo en el valor del testimonio, creo en el valor de decir lo que uno piensa, creo en el valor de los actos de libertad y creo que eso puede ser que contribuya en algún momento a una profundización de la democracia en esta ciudad. Gracias, presidente. Gracias, diputada.